En las sombras más profundas de la historia cristiana yace enterrada una verdad tan perturbadora que ha sido ocultada durante siglos, manipulada por manos que temblaron no por reverencia, sino por el terror de perder control sobre millones de almas creyentes. ¿Qué sucede cuando descubres que aquello en lo que has basado tu fe más íntima ha sido alterado, modificado, transformado por intereses que nada tienen que ver con lo divino? ¿Cómo reacciona el corazón humano cuando se enfrenta a la posibilidad de que sus creencias más sagradas hayan sido moldeadas por la política, el poder y la manipulación? En el siglo XVII, un hombre de mirada penetrante y mente incisiva se atrevió a desafiar no solo las interpretaciones tradicionales de las Escrituras, sino la misma autoridad que las había establecido como verdades inmutables. Baruch Spinoza, el filósofo judío que sería expulsado de su propia comunidad por sus ideas revolucionarias, develó algo que la cristiandad había preferido mantener en silencio, que las mismas palabras que se proclamaban como la palabra divina habían sido alteradas, editadas, censuradas y transformadas a lo largo de los siglos para servir a propósitos muy terrenales. Pero ¿cómo es posible que generaciones enteras de creyentes hayan vivido y muerto aferrados a textos que no eran lo que parecían ser? ¿Acaso la fe verdadera no debería resistir el escrutinio de la razón? ¿O es precisamente la razón lo que la fe teme más profundamente? Spinoza se preguntaba esto mientras examinaba con lupa de erudito los textos sagrados, comparando versiones, analizando traducciones, descubriendo inconsistencias que revelaban la mano humana donde se suponía que solo había intervenido la divina. Y lo que encontró fue devastador para quienes habían construido imperios de poder sobre la base de la autoridad escritural incuestionable. Los manuscritos antiguos no coincidían con las versiones oficiales, las traducciones habían sido sesgadas hacia interpretaciones convenientes, y versículos completos habían sido añadidos, modificados o eliminados según las necesidades políticas y doctrinales de cada época. En este momento, mientras absorbes estas palabras que quizás están removiendo algo profundo en tu interior, te invito a que compartas en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás leyendo, y qué hora marca tu reloj en este preciso instante en que la verdad comienza a filtrarse en tu conciencia. Porque la verdad, como el agua, encuentra siempre su camino, sin importar cuántas barreras se levanten para contenerla. Y si sientes que estas reflexiones tocan algo verdadero en tu alma, comparte este mensaje con ese amigo cercano, esa persona especial que sabes que también busca respuestas más allá de las verdades prefabricadas, y hazlo con el deseo sincero de que las bendiciones más puras lleguen a su familia, porque cuando compartimos conocimiento genuino, estamos plantando semillas de despertar que pueden crecer en jardines de sabiduría que trascienden generaciones. Spinoza había nacido en una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española, llevando consigo no solo el trauma de la persecución, sino también una comprensión íntima de cómo las autoridades religiosas podían usar el miedo como herramienta de control. Quizás fue precisamente esta experiencia familiar la que le permitió ver con claridad meridiana lo que otros preferían ignorar, que el poder religioso se sostiene no tanto en la verdad como en la capacidad de monopolizar la interpretación de esa verdad. ¿No es acaso sintomático que quienes más gritan sobre la inmutabilidad de los textos sagrados sean precisamente aquellos cuyo poder depende de esa inmutabilidad? ¿No resulta sospechoso que la palabra de Dios siempre termine respaldando las estructuras de poder existentes, justificando la obediencia a las autoridades terrenales, legitimando las desigualdades sociales y condenando precisamente aquellas conductas que podrían amenazar el statu quo? Cuando Spinoza comenzó a aplicar los métodos de análisis crítico que se usaban para estudiar textos históricos ordinarios a los textos bíblicos, algo extraordinario comenzó a emerger. Los supuestos libros escritos por Moisés mostraban evidencias claras de haber sido compuestos siglos después de la muerte del gran legislador. Los evangelios presentaban inconsistencias cronológicas y narrativas que sugerían múltiples autores trabajando en diferentes periodos históricos con agendas distintas. Las cartas atribuidas a Pablo contenían elementos estilísticos y doctrinales que apuntaban a manos posteriores que habían añadido, modificado y reinterpretado el mensaje original para hacerlo compatible con las necesidades de una iglesia que se estaba institucionalizando y que necesitaba justificar su autoridad creciente. Pero el descubrimiento más devastador de Spinoza no fue simplemente que los textos habían sido alterados, sino que estas alteraciones seguían un patrón muy específico. Sistemáticamente se había eliminado o modificado todo aquello que podría fomentar el pensamiento independiente,
la experiencia mística directa o la idea de que cada individuo puede tener acceso personal a lo divino sin intermediarios institucionales. ¿Casualidad? ¿O estrategia deliberada de quienes sabían que su poder dependía de mantenerse como únicos intérpretes autorizados de la voluntad divina? El filósofo holandés no se detuvo en el análisis textual. Su mente penetrante fue más allá, cuestionando no solo qué se había cambiado, sino por qué se había cambiado. Y allí encontró el núcleo mismo de su revolucionaria comprensión. Que el miedo, no el amor, ha sido el motor fundamental de la religión institucional. ¿Por qué las escrituras están tan llenas de amenazas de castigo eterno y tan escasas en promesas de comprensión y liberación? ¿Por qué se enfatiza tanto la culpa y tan poco la responsabilidad creativa? ¿Por qué se promueve la obediencia ciega y se desalienta el cuestionamiento inteligente? La respuesta que Spinoza encontró era tan simple como aterradora. Porque individuos temerosos son más fáciles de controlar que individuos sabios. Porque personas que viven en constante ansiedad sobre su salvación eterna están más dispuestas a entregar su autonomía a quienes prometen interceder por ellas ante un Dios airado. Porque comunidades que se sienten culpables y pecaminosas por naturaleza necesitan constantemente la absolución que solo pueden proporcionar las autoridades religiosas establecidas. Pero ¿qué pasaría si las personas descubrieran que ese Dios airado y vengativo no es más que una proyección de los miedos humanos, magnificada y sistematizada por quienes se benefician de esos miedos? ¿Qué ocurriría si la humanidad comprendiera que lo divino, lejos de ser una entidad externa que juzga y castiga, es la misma fuerza creativa que se expresa a través de cada ser consciente, incluyendo a cada ser humano? ¿No sería esto precisamente lo que más temen quienes han construido su poder sobre la base de ser intermediarios exclusivos entre lo humano y lo divino? Spinoza sabía que estaba tocando el nervio más sensible del poder religioso establecido. No era simplemente que estuviera proponiendo una interpretación diferente de los textos sagrados, estaba cuestionando la legitimidad misma de la autoridad que se arrogaba el derecho exclusivo de interpretar esos textos. Estaba sugiriendo que cada persona, usando su razón y su experiencia directa, podía acceder a una comprensión de lo divino que no necesitaba validación externa. Estaba proponiendo que la verdadera espiritualidad comienza precisamente donde termina la necesidad de autoridades intermedias. Y entonces llegó lo inevitable: la excomunión, el ostracismo, el intento de borrar no solo sus ideas, sino su mismo nombre de la memoria colectiva. La comunidad judía de Ámsterdam pronunció sobre él uno de los anatemas más duros de la historia: que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Pero acaso la vehemencia misma de esta condena no revela el terror que sus ideas provocaban en quienes sabían que su autoridad dependía de que esas ideas no se propagaran? La cristiandad no fue menos hostil. Los textos de Spinoza fueron prohibidos, quemados, censurados. Su nombre se convirtió en sinónimo de herejía peligrosa. Sus obras circularon clandestinamente, copiadas a mano, por quienes se arriesgaban a persecución severa por el simple acto de leer ideas que cuestionaban el monopolio interpretativo de las autoridades religiosas. ¿No es esta reacción la mejor prueba de que Spinoza había tocado algo verdadero, algo que las instituciones religiosas sabían que era verdadero, pero que no podían permitir que se conociera ampliamente? Pero la verdad tiene una cualidad peculiar: cuanto más se intenta suprimirla, más fuerza adquiere. Cuanto más se prohíbe, más atractiva se vuelve para las mentes genuinamente inquisitivas. Cuanto más se anatematiza, más clara se hace su importancia. Y así las ideas de Spinoza, lejos de morir con su excomunión, comenzaron a filtrarse lentamente en la conciencia de una humanidad que empezaba a despertar de siglos de sueño dogmático. ¿Qué había descubierto exactamente este hombre que provocó una reacción tan extrema? En primer lugar, que los textos bíblicos eran documentos históricos creados por seres humanos, en contextos específicos, con intenciones específicas, para audiencias específicas, que atribuirles origen divino directo era no solo un error histórico, sino una manipulación deliberada diseñada para hacer incuestionables interpretaciones que muy bien podrían y deberían ser cuestionadas. Que muchas de las doctrinas centrales del cristianismo, lejos de estar claramente establecidas en las escrituras originales, eran el resultado de debates, negociaciones y decisiones políticas tomadas en concilios donde se votaba sobre verdades que luego se presentarían como revelaciones divinas inmutables. En segundo lugar, Spinoza había descubierto que la imagen de Dios presentada en gran parte de la tradición judeo-cristiana era profundamente incoherente
con cualquier noción racional de perfección divina. Un Dios que se encoleriza, que se arrepiente de sus decisiones, que favorece a unos pueblos sobre otros, que demanda sacrificios sangrientos y que amenaza con torturas eternas, no podía ser el Dios verdadero, sino una proyección de las pasiones humanas más primitivas, magnificada hasta proporciones cósmicas para servir propósitos de control social. En tercer lugar, había comprendido que la verdadera experiencia de lo divino no requería intermediarios, rituales complicados o doctrinas incomprensibles, que cada persona, por el simple hecho de ser parte de la naturaleza, participa directamente en lo que él llamaba Deus sive natura, Dios o la naturaleza, una realidad única de la cual todas las cosas son manifestaciones temporales. Que la salvación no era algo que se otorgaba desde fuera como recompensa por la obediencia, sino algo que se realizaba desde dentro como resultado natural del conocimiento verdadero y la acción ética. Pero ¿cómo podían las instituciones religiosas, que habían construido catedrales de poder sobre la base de ser mediadoras exclusivas entre lo humano y lo divino, aceptar una filosofía que hacía innecesaria esa mediación? ¿Cómo podían los sacerdotes, que derivaban su autoridad de ser intérpretes únicos de una revelación incomprensible para los laicos, tolerar la idea de que cada persona podía acceder directamente a la comprensión espiritual más elevada? ¿Cómo podían los teólogos, que habían dedicado sus vidas a elaborar sistemas doctrinales complicadísimos, admitir que la verdad espiritual podía ser simple, directa y accesible a cualquier mente sincera? La respuesta es que no podían, y por eso reaccionaron con la violencia característica de quienes ven amenazadas las bases mismas de su existencia social. Porque Spinoza no estaba simplemente proponiendo una reforma religiosa, estaba cuestionando la legitimidad misma de la religión como institución de poder. No estaba sugiriendo mejores maneras de interpretar los dogmas, estaba demostrando que los dogmas mismos eran construcciones humanas que podían y debían ser examinadas críticamente. Y sin embargo, a medida que los siglos pasaron, las semillas plantadas por Spinoza comenzaron a germinar en terrenos inesperados. Filósofos, científicos, artistas y eventualmente personas comunes comenzaron a hacer las preguntas que él había hecho. Comenzaron a aplicar a los textos religiosos los mismos estándares de evidencia que aplicaban a cualquier otro documento histórico. Comenzaron a preguntarse por qué debían aceptar sin cuestionamiento afirmaciones extraordinarias solo porque venían envueltas en lenguaje sagrado. Y lo que encontraron confirmó una y otra vez las intuiciones fundamentales de Spinoza. Los manuscritos más antiguos diferían significativamente de las versiones oficiales. Las traducciones habían sido sesgadas hacia interpretaciones que favorecían ciertas posiciones doctrinales. Versículos completos habían sido añadidos por escribas posteriores que querían que los textos dijeran lo que ellos creían que deberían decir. Doctrinas centrales del cristianismo ortodoxo no aparecían en los textos más tempranos, sino que habían sido desarrolladas gradualmente a través de procesos históricos complejos que tenían tanto que ver con política como con teología. Pero ¿cómo reaccionaron las autoridades religiosas cuando esta evidencia se volvió imposible de ignorar? En lugar de reconocer honestamente lo que la investigación histórica estaba revelando, en lugar de adaptarse humildemente a una comprensión más precisa de sus propias tradiciones, en lugar de usar estos descubrimientos como oportunidades para purificar su fe de elementos espurios, optaron por una estrategia diferente, la negación sistemática, la supresión de la investigación, y cuando eso falló, la reinterpretación de los hallazgos de maneras que minimizaran su impacto en la autoridad institucional. Dijeron que las alteraciones textuales no importaban porque el Espíritu Santo había guiado incluso esas alteraciones. Dijeron que las inconsistencias históricas no eran relevantes porque la verdad espiritual trascendía la verdad histórica. Dijeron que el desarrollo doctrinal no contradecía la revelación original, sino que la desenvolvía orgánicamente. En cada caso, la estrategia era la misma: admitir los hechos pero negarles cualquier implicación que pudiera cuestionar la autoridad establecida. Pero ¿puede una institución mantener indefinidamente su credibilidad cuando los hechos contradicen sistemáticamente sus afirmaciones fundamentales? ¿Puede una autoridad seguir siendo autoritativa cuando se hace evidente que ha estado equivocada sobre cuestiones básicas de hecho? ¿Puede una tradición mantener su carácter sagrado cuando se demuestra que muchos de sus elementos más venerados son adiciones históricas relativamente tardías? Spinoza habría sonreído ante estas preguntas, porque para él la respuesta era obvia: no, no pueden. Pero también habría añadido algo crucial: el hecho de que las instituciones religiosas pierdan credibilidad no significa
que la experiencia espiritual auténtica desaparezca. Al contrario, cuando se derrumban las falsas autoridades, cuando se desmontan los sistemas de intermediación obligatoria, cuando se elimina la necesidad de aceptar dogmas incomprensibles, entonces es precisamente cuando puede emerger una espiritualidad más genuina, más directa, más liberadora. Porque lo que Spinoza había comprendido, y lo que las instituciones religiosas más temían que otros comprendieran, es que lo divino no se encuentra en textos antiguos cuya autenticidad es dudosa, ni en doctrinas elaboradas por concilios políticos, ni en rituales cuyo significado se ha perdido en la historia. Lo divino se encuentra en la misma capacidad humana de pensar, de comprender, de amar genuinamente, de actuar éticamente sin necesidad de amenazas o promesas externas. Se encuentra en la capacidad humana de maravillarse ante la complejidad y belleza del cosmos natural. Se encuentra en la experiencia directa de formar parte de algo infinitamente más grande que uno mismo, pero no en el sentido de ser insignificante ante esa grandeza, sino en el sentido de participar activamente en su despliegue creativo. Se encuentra en la comprensión de que cada acto de conocimiento genuino, cada gesto de amor auténtico, cada momento de creación artística o científica es una manifestación de la misma fuerza creativa que mueve las estrellas y hace florecer las plantas. Esta era la visión revolucionaria de Spinoza, que cada ser humano, por el simple hecho de existir conscientemente, ya participa en lo divino de la manera más directa posible, que la salvación no es algo que se gana siguiendo reglas establecidas por autoridades externas, sino algo que se realiza naturalmente cuando se vive de acuerdo con la propia naturaleza más profunda, que es parte inseparable de la naturaleza universal, que la vida eterna no es una recompensa futura para comportamientos presentes, sino la experiencia presente de participar conscientemente en procesos que trascienden la duración individual de cualquier organismo particular. ¿Cómo podían las iglesias, construidas sobre la premisa de ser necesarias para la salvación, tolerar una filosofía que hacía innecesaria esa necesidad? ¿Cómo podían los sacerdotes, cuyo papel social dependía de ser intermediarios indispensables, aceptar una visión que eliminaba la intermediación? ¿Cómo podían las teologías, elaboradas para explicar misterios incomprensibles, coexistir con una filosofía que hacía comprensible lo que se había presentado como esencialmente misterioso? La respuesta, por supuesto, es que no podían. Y por eso la reacción contra Spinoza fue tan feroz, tan sistemática, tan duradera, porque él no había atacado simplemente ciertas interpretaciones religiosas, había cuestionado la legitimidad del proyecto mismo de la religión institucional. No había propuesto reformas, había sugerido que el edificio entero podría estar construido sobre fundamentos equivocados. Pero las ideas verdaderas tienen una fuerza que trasciende la capacidad de cualquier institución para suprimirlas. Y aunque Spinoza murió en relativo oscurecimiento, aunque sus obras fueron prohibidas y quemadas, aunque su nombre fue anatematizado y su memoria execrada, las preguntas que había planteado siguieron resonando en mentes que no podían evitar preguntarse: ¿qué pasaría si tuviera razón? ¿Qué pasaría si las escrituras fueran realmente documentos humanos que reflejaran las comprensiones limitadas de sus autores históricos? ¿Qué pasaría si las doctrinas fueran realmente construcciones intelectuales desarrolladas para servir necesidades institucionales específicas? ¿Qué pasaría si la experiencia espiritual auténtica fuera realmente posible para cualquier persona, sin necesidad de intermediarios autorizados? ¿Qué pasaría si lo divino fuera realmente accesible a través del ejercicio honesto de la razón y no requiriera la suspensión de la inteligencia crítica? Estas preguntas, una vez planteadas, no podían simplemente ignorarse, exigían respuestas. Y las respuestas, cuando finalmente llegaron a través de generaciones de eruditos honestos, confirmaron las intuiciones más fundamentales de Spinoza, que efectivamente, mucho de lo que se había presentado como revelación divina inmutable era producto de desarrollo histórico humano, que efectivamente las instituciones religiosas habían distorsionado textos y tradiciones para servir sus propios intereses, que efectivamente la experiencia espiritual más auténtica era posible fuera de los marcos institucionales establecidos. Y sin embargo, incluso cuando estas verdades se volvieron imposibles de negar, las instituciones religiosas encontraron maneras de adaptarse sin admitir fundamentalmente su error. Desarrollaron teologías sofisticadas que podían incorporar los hallazgos de la crítica histórica sin renunciar a sus afirmaciones de autoridad. Crearon distinciones complejas entre verdad histórica y verdad espiritual, que les permitían reconocer los hechos sin aceptar sus implicaciones.
Elaboraron doctrinas del desarrollo dogmático que convertían la inconsistencia histórica en una virtud teológica. Pero ¿pueden estas estrategias de adaptación mantener indefinidamente su efectividad cuando cada nueva generación de investigadores descubre más evidencia de manipulación textual, más ejemplos de desarrollo doctrinal motivado políticamente, más casos de creencias que se presentan como antiguas, pero que son demostrablemente tardías? ¿Puede una institución mantener su credibilidad cuando se hace evidente que su historia oficial es una construcción posterior que no corresponde a los hechos verificables? Spinoza habría argumentado que no, que eventualmente la verdad emerge sin importar cuántos obstáculos se pongan en su camino, pero también habría añadido algo más profundo, que el punto no es destruir las instituciones religiosas por el placer de destruirlas, sino liberar a la humanidad de la necesidad de depender de autoridades externas para cuestiones que cada persona puede resolver por sí misma, usando sus propias capacidades naturales de razón, observación y experiencia directa. El punto no es eliminar la espiritualidad, sino purificarla de elementos espurios que la distorsionan y la instrumentalizan para propósitos de poder. El punto no es negar la posibilidad de experiencias que trascienden lo ordinario, sino distinguir entre experiencias auténticas y simulaciones institucionales de esas experiencias. El punto no es rechazar toda tradición, sino separar los elementos genuinamente sabios de esas tradiciones de los elementos que se han añadido para servir intereses sectarios. ¿Y qué queda cuando se completa este proceso de purificación crítica? Según Spinoza, queda algo más hermoso y más liberador que cualquier cosa que las religiones institucionales hayan podido ofrecer: la experiencia directa de participar conscientemente en la creatividad infinita del cosmos, el reconocimiento de que cada momento de comprensión genuina es una revelación tan válida como cualquier texto antiguo, la comprensión de que cada acto de amor auténtico es una manifestación de lo divino tan real como cualquier milagro reportado en escrituras dudosas. Queda la libertad de explorar la realidad sin tener que conformar los descubrimientos a doctrinas preestablecidas. Queda la posibilidad de vivir éticamente por amor a la ética misma, no por miedo al castigo o esperanza de recompensa. Queda la oportunidad de relacionarse con otros seres humanos como compañeros en la exploración del misterio de la existencia, no como competidores por la salvación en un juego de suma cero diseñado por autoridades externas. Esta era la visión que aterrorizaba a las instituciones religiosas del tiempo de Spinoza y que sigue aterrorizándolas hoy, porque es una visión que las hace innecesarias. No las ataca directamente, no las condena, no las persigue, simplemente las vuelve irrelevantes al mostrar que lo que ellas prometen entregar en el futuro bajo condiciones complicadas ya está disponible en el presente para cualquiera que tenga el coraje de pensar libremente y vivir auténticamente. Pero ¿cómo puede la humanidad hacer la transición de un modo de vida basado en la dependencia de autoridades externas a un modo de vida basado en la confianza en las propias capacidades naturales? ¿Cómo pueden las personas superar siglos de condicionamiento que les ha enseñado a desconfiar de su propia experiencia directa y a buscar validación en fuentes que se presentan como superiores a esa experiencia? ¿Cómo puede una civilización entera liberarse de hábitos mentales que han sido reforzados durante milenios por todas las instituciones más poderosas de la sociedad? Estas son las preguntas que Spinoza planteó implícitamente con su filosofía y que siguen siendo relevantes hoy. Porque aunque han pasado más de 3 siglos desde su muerte, aunque la ciencia ha confirmado muchas de sus intuiciones sobre la naturaleza de la realidad, aunque la investigación histórica ha vindicado muchas de sus afirmaciones sobre la composición de los textos sagrados, la mayoría de la humanidad sigue viviendo como si estas confirmaciones no hubieran ocurrido. ¿Por qué? ¿Es por ignorancia? ¿Es por pereza intelectual? ¿Es por miedo a las implicaciones de pensar libremente? ¿O es porque las instituciones que más se benefician del status quo han desarrollado estrategias cada vez más sofisticadas para mantener a las personas en estados de dependencia psicológica, incluso cuando ya no pueden mantenerlas en estados de ignorancia intelectual? La respuesta probablemente incluye elementos de todas estas posibilidades, pero Spinoza habría enfatizado especialmente el papel del miedo, porque aunque las personas pueden haber adquirido acceso a información que contradice las afirmaciones de las autoridades religiosas tradicionales, siguen temiendo las consecuencias de actuar sobre esa información. Siguen preocupándose por lo que podría pasar si las autoridades estuvieran en lo correcto después de todo. Siguen sintiendo ansiedad ante la perspectiva de asumir plena responsabilidad por sus propias vidas espirituales sin tener la seguridad psicológica
que proporcionan las certezas institucionales. Y las instituciones religiosas han aprendido a explotar estos miedos de maneras cada vez más sutiles. Ya no necesitan quemar libros cuando pueden desacreditar ideas mediante campañas de desinformación. Ya no necesitan excomunicar herejes cuando pueden marginalizar perspectivas alternativas, controlando la educación y los medios de comunicación. Ya no necesitan prohibir la investigación cuando pueden financiar solo aquella investigación que llega a conclusiones compatibles con sus intereses. Pero ¿pueden estas estrategias ser efectivas indefinidamente? ¿Puede cualquier institución mantener control sobre la información y el pensamiento cuando las tecnologías de comunicación hacen cada vez más difícil monopolizar el acceso al conocimiento? ¿Pueden las autoridades tradicionales mantener su credibilidad cuando cada persona con acceso a Internet puede verificar independientemente las afirmaciones históricas y textuales sobre las cuales esas autoridades basan su legitimidad? Spinoza habría sido optimista sobre estas posibilidades. Habría visto en las tecnologías modernas de comunicación herramientas poderosas para la democratización del conocimiento que él consideraba esencial para la liberación humana. Habría celebrado la capacidad de individuos ordinarios para acceder a manuscritos antiguos, comparar versiones textuales, examinar evidencia arqueológica y formar sus propias conclusiones sobre cuestiones que antes solo podían ser investigadas por especialistas con acceso a bibliotecas exclusivas. Pero también habría advertido que la mera disponibilidad de información no garantiza su uso inteligente, que las mismas tecnologías que pueden liberar la mente humana también pueden ser usadas para manipularla de maneras más sofisticadas, que la abundancia de información puede crear confusión tanto como claridad si las personas no desarrollan las habilidades críticas necesarias para distinguir entre fuentes confiables y no confiables, entre argumentos válidos e inválidos, entre evidencia real y propaganda elaborada. ¿Cómo entonces puede cada individuo desarrollar estas habilidades críticas en un ambiente donde tantas fuerzas poderosas tienen interés en mantener a las personas en estados de confusión y dependencia? ¿Cómo puede alguien aprender a confiar en su propia capacidad de juicio cuando toda su educación le ha enseñado a buscar autoridades externas para validar sus conclusiones? ¿Cómo puede una persona superar años de condicionamiento religioso que le ha enseñado que dudar es pecaminoso y que cuestionar es peligroso? La respuesta de Spinoza sería comenzar con cuestiones pequeñas y concretas, donde la evidencia es clara y las implicaciones no son demasiado amenazantes psicológicamente. Examinar afirmaciones específicas sobre fechas históricas, autorías textuales o desarrollos doctrinales donde la investigación académica ha llegado a conclusiones bien establecidas. Practicar el arte de cambiar de opinión cuando la evidencia justifica el cambio. Desarrollar tolerancia por la incertidumbre y comodidad con la idea de que algunas preguntas no tienen respuestas definitivas. Y gradualmente, a medida que la confianza en el propio juicio se desarrolla a través de la práctica en áreas menos controvertidas, aplicar las mismas habilidades a cuestiones más fundamentales. Preguntarse honestamente si las doctrinas centrales de la propia tradición religiosa se sostienen bajo escrutinio crítico. Examinar si las prácticas espirituales que uno ha heredado realmente producen los resultados que prometen producir. Investigar si las autoridades religiosas que uno ha respetado realmente merecen esa respetabilidad basada en su historial de honestidad intelectual y coherencia ética. Este proceso no es fácil, y Spinoza nunca pretendió que lo fuera. Requiere coraje, porque cuestionar creencias fundamentales puede ser psicológicamente desestabilizador. Requiere humildad, porque puede revelar que uno ha estado equivocado sobre cuestiones que consideraba certezas. Requiere paciencia, porque deshacer años de condicionamiento mental toma tiempo. Requiere apoyo social, porque es difícil mantener perspectivas no convencionales en aislamiento. ¿Pero vale la pena el esfuerzo? Según Spinoza, absolutamente, porque lo que se gana al otro lado de este proceso de liberación intelectual es nada menos que la propia vida auténtica, la posibilidad de vivir de acuerdo con comprensiones que uno ha examinado personalmente y encontrado válidas, en lugar de simplemente conformarse a expectativas heredadas sin reflexión. La oportunidad de relacionarse con lo divino directamente, en lugar de a través de intermediarios, cuyas motivaciones pueden ser cuestionables. La libertad de explorar la realidad sin tener que filtrar los descubrimientos a través de doctrinas preestablecidas que pueden ser erróneas. Y más fundamentalmente, la experiencia de ser completamente honesto consigo mismo, de no tener que pretender creer cosas que internamente uno encuentra dudosas, de no tener que suprimir preguntas
que emergen naturalmente de una mente inquisitiva, de no tener que vivir en constante tensión entre lo que uno realmente piensa y lo que se supone que debe pensar. Esta honestidad consigo mismo era para Spinoza el fundamento de toda vida ética auténtica, porque sólo cuando se es completamente honesto sobre lo que realmente se sabe y lo que realmente no se sabe, sobre lo que realmente se cree y lo que solo se pretende creer, sobre lo que realmente se valora y lo que solo se dice valorar, es posible tomar decisiones que estén genuinamente alineadas con la propia naturaleza más profunda. Y solo cuando se vive de acuerdo con la propia naturaleza más profunda, es posible experimentar lo que Spinoza llamaba beatitud, la alegría que surge naturalmente de actuar en armonía con las propias capacidades más elevadas, de comprender la propia lugar en el cosmos, de contribuir constructivamente al desarrollo de la realidad de la cual uno forma parte. Esta beatitud no depende de creencias específicas sobre la vida después de la muerte, o sobre la existencia de entidades sobrenaturales, o sobre la validez de textos antiguos. No requiere la mediación de instituciones religiosas, o el cumplimiento de rituales complicados, o la aceptación de doctrinas incomprensibles. Surge naturalmente de vivir con integridad, pensar con claridad, amar genuinamente y crear constructivamente. ¿No es esto exactamente lo que las instituciones religiosas más temen? ¿No es precisamente la posibilidad de que las personas descubran que pueden ser completamente felices y completamente éticas, sin necesitar los servicios que esas instituciones ofrecen? ¿No es exactamente la perspectiva de que la humanidad pueda desarrollar formas de espiritualidad que no requieran autoridades intermedias, doctrinas incuestionables o rituales obligatorios? Por eso la reacción contra Spinoza fue tan feroz. No porque sus ideas fueran obviamente falsas y por tanto fáciles de refutar, sino porque eran suficientemente plausibles como para ser peligrosas para instituciones cuyo poder dependía de que esas ideas no se propagaran. No porque amenazara la fe genuina, sino porque amenazaba la dependencia psicológica de la cual las instituciones religiosas derivaban su influencia social. Y por eso sus ideas siguen siendo relevantes hoy. Porque aunque las formas específicas de autoridad religiosa han evolucionado, aunque las estrategias de control se han sofisticado, aunque los métodos de manipulación se han refinado, la dinámica fundamental sigue siendo la misma. Instituciones poderosas que se benefician de mantener a las personas en estados de dependencia intelectual y emocional, versus la posibilidad humana natural de pensar libremente, vivir auténticamente y relacionarse directamente con las fuentes de significado y valor. La batalla que Spinoza libró en el siglo XVII continúa hoy en formas que él no podría haber anticipado, pero que habría reconocido inmediatamente. Es la batalla entre la autoridad externa y la autonomía personal, entre la verdad revelada y la verdad descubierta, entre la fe como obediencia y la fe como confianza en las propias capacidades más elevadas. ¿Y cuál será el resultado de esta batalla? Spinoza habría dicho que la verdad eventualmente prevalece, no porque sea impuesta por fuerzas externas, sino porque corresponde más profundamente a la naturaleza humana que la falsedad, que las personas, cuando tienen opciones reales, eligen naturalmente la libertad sobre la dependencia, la comprensión sobre la ignorancia, la autenticidad sobre la conformidad superficial. Pero también habría añadido que este proceso no es automático, requiere que individuos concretos tengan el coraje de pensar por sí mismos, incluso cuando eso significa cuestionar las autoridades más respetadas de su sociedad. Requiere que personas específicas estén dispuestas a examinar críticamente las creencias que han heredado, incluso cuando esas creencias están profundamente entretejidas con su identidad personal y social. Requiere, en otras palabras, que haya personas como tú, que estás leyendo estas palabras en este momento, dispuestas a considerar seriamente la posibilidad de que mucho de lo que se te ha enseñado sobre las cuestiones más importantes de la vida podría estar equivocado, distorsionado o manipulado para servir intereses que no son necesariamente los tuyos. ¿Estás dispuesto a considerar esa posibilidad? ¿Tienes el coraje de examinar críticamente las bases sobre las cuales has construido tu comprensión de la realidad? ¿Puedes tolerar la incertidumbre que viene con descubrir que preguntas que creías resueltas están realmente abiertas? ¿Puedes manejar la responsabilidad que viene con darte cuenta de que tu vida espiritual es realmente tu responsabilidad, no la responsabilidad de ninguna autoridad externa? Estas son las preguntas que Spinoza planteó implícitamente con su filosofía y que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 3 siglos. Porque mientras las personas sigan buscando fuera de sí mismas
las respuestas que solo pueden encontrar dentro de sí mismas, mientras sigan entregando su autonomía a instituciones que prometen certezas que no pueden realmente entregar, mientras sigan viviendo en el miedo en lugar de la confianza. La liberación que Spinoza vislumbró seguirá siendo una posibilidad no realizada. Pero cuando finalmente llegue el momento en que suficientes personas encuentren el coraje de pensar libremente, de vivir auténticamente, de relacionarse directamente con las fuentes de verdad y valor, entonces la visión de Spinoza se realizará no como resultado de alguna revolución externa, sino como resultado natural de seres humanos que finalmente se permiten ser completamente humanos. Y ese momento podría estar más cerca de lo que las instituciones establecidas quisieran admitir. Porque en una era donde la información es cada vez más accesible, donde la comunicación entre personas de diferentes tradiciones es cada vez más fácil, donde las inconsistencias y manipulaciones históricas son cada vez más difíciles de ocultar, las condiciones están madurando para el tipo de despertar intelectual y espiritual que Spinoza anticipó. La pregunta es si individuos concretos como tú tendrán el coraje de participar en ese despertar, o si continuarán viviendo como si las verdades incómodas que están emergiendo no fueran realmente verdaderas, como si las preguntas perturbadoras que están surgiendo no requirieran realmente respuestas, como si la posibilidad de una vida más auténtica y libre no fuera realmente una posibilidad disponible para ellos. La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro de la religión institucional, sino el futuro de la conciencia humana misma. Y esa respuesta está, como siempre ha estado, en las manos de personas individuales que deben decidir por sí mismas si prefieren la comodidad de las certezas heredadas o la aventura de descubrir por sí mismas lo que es realmente verdadero. Spinoza hizo su elección hace más de 3 siglos y pagó un precio alto por esa elección, pero también ganó algo que ninguna institución podía quitarle: la experiencia de vivir en completa armonía consigo mismo, de pensar sin restricciones externas, de relacionarse directamente con la realidad sin intermediarios obligatorios. ¿Qué elección harás tú? Mientras las instituciones religiosas se esforzaban por contener la hemorragia intelectual causada por las revelaciones de Spinoza, algo más profundo estaba ocurriendo en los cimientos mismos de la civilización occidental. La pregunta ya no era simplemente si ciertos versículos habían sido alterados o si ciertas doctrinas habían sido desarrolladas tardíamente. La pregunta se había vuelto mucho más fundamental. ¿Qué significa la autoridad en una era donde cualquier afirmación puede ser investigada independientemente? ¿Cómo pueden las instituciones mantener legitimidad cuando sus fundamentos históricos se vuelven materia de examen público? ¿Qué le sucede a una civilización cuando las masas comienzan a aplicar estándares críticos a las creencias que durante milenios fueron consideradas incuestionables? ¿Acaso no es significativo que mientras más acceso tiene la humanidad a los manuscritos originales, más evidencia encuentra de manipulación textual? ¿No resulta revelador que mientras más se estudian los procesos históricos mediante los cuales se formaron las doctrinas centrales del cristianismo, más políticos y menos divinos parecen esos procesos? ¿No es sintomático que mientras más se comparan las diferentes versiones de los textos sagrados, más obvio se vuelve que alguien ha estado tomando decisiones editoriales que afectan profundamente el significado de esos textos? Spinoza había abierto una caja de Pandora, pero no la había abierto por malicia o por el placer de crear caos. La había abierto porque su compromiso con la verdad era más fuerte que su necesidad de seguridad social, porque su amor por la honestidad intelectual era más profundo que su miedo a las consecuencias de esa honestidad, porque había comprendido algo que las instituciones religiosas preferían que no se comprendiera, que la verdad no teme la investigación, solo las falsedades temen la investigación. Y la investigación, una vez comenzada, desarrolló su propia momentum. Cada manuscrito examinado revelaba nuevas discrepancias. Cada documento histórico estudiado proporcionaba más evidencia de desarrollo doctrinal motivado políticamente. Cada comparación textual hacía más evidente la extensión de las alteraciones que habían ocurrido a lo largo de los siglos. Era como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que había estado a oscuras durante milenios, y ahora era imposible no ver lo que la luz revelaba. Pero ¿cómo reaccionan las personas cuando descubren que las verdades sobre las cuales han construido sus vidas resultan ser, en el mejor de los casos, verdades parciales y, en el peor de los casos, falsificaciones elaboradas? ¿Cómo responde la psique humana cuando se enfrenta a evidencia de que ha sido sistemáticamente engañada sobre cuestiones de importancia última? ¿Qué le sucede a la identidad personal
cuando los marcos de referencia que la sostenían se revelan como construcciones humanas falibles en lugar de revelaciones divinas inmutables? Las respuestas a estas preguntas no son uniformes. Algunas personas, cuando se enfrentan a evidencia que contradice sus creencias fundamentales, simplemente niegan la evidencia. Desarrollan elaboradas teorías conspirativas que explican por qué toda la comunidad académica estaría comprometida en un proyecto de desacreditar sus tradiciones religiosas. Crean sistemas de pensamiento inmunes a la refutación donde cualquier evidencia contraria se reinterpreta como confirmación adicional de que fuerzas malévolas están trabajando para socavar la fe. Otras personas adoptan una estrategia de compartimentalización. Aceptan los hallazgos de la investigación histórica y textual en un nivel intelectual, pero los mantienen separados de sus prácticas y compromisos religiosos. Desarrollan distinciones sofisticadas entre verdad histórica y verdad espiritual, que les permiten reconocer los hechos sin cambiar fundamentalmente sus vidas. Crean marcos teológicos que pueden absorber cualquier descubrimiento empírico sin afectar las creencias centrales. Pero ¿pueden estas estrategias de negación y compartimentalización mantenerse indefinidamente? ¿Puede la mente humana vivir cómodamente en contradicción constante consigo misma? ¿Puede una persona ser completamente honesta intelectualmente en algunas áreas de su vida, mientras mantiene creencias que sabe que probablemente son falsas en otras áreas? ¿No crea esta división interna una tensión psicológica que eventualmente demanda resolución? Spinoza habría argumentado que sí, que la integridad intelectual es una necesidad psicológica tan fundamental como la integridad física, que vivir en contradicción constante consigo mismo es una forma de violencia interna que inevitablemente produce sufrimiento, que la mente humana tiene una tendencia natural hacia la coherencia que eventualmente supera las resistencias creadas por el miedo y la costumbre. Pero también habría reconocido que el proceso de resolver estas contradicciones puede ser extraordinariamente doloroso, porque las creencias religiosas no son simplemente opiniones intelectuales que se pueden cambiar fácilmente cuando nueva evidencia las contradice. Son componentes centrales de la identidad personal, elementos fundamentales de la estructura psicológica que da significado y dirección a la vida. Están entretejidas con relaciones familiares, compromisos sociales, prácticas cotidianas, esperanzas futuras. Cambiar creencias religiosas fundamentales no es como cambiar de opinión sobre una cuestión política o científica. Es más como someterse a una cirugía psicológica mayor, donde partes centrales del self tienen que ser removidas o reestructuradas. Es un proceso que puede dejar a la persona temporalmente sin marcos de referencia familiares, sin comunidades de apoyo tradicionales, sin las certezas que anteriormente proporcionaban estabilidad emocional. ¿Vale la pena pasar por este proceso doloroso? ¿No sería más prudente simplemente aceptar las inconsistencias y vivir con la tensión entre lo que se sabe intelectualmente y lo que se practica religiosamente? No podría ser que la verdad, aunque valiosa en principio, sea demasiado costosa psicológicamente como para perseguirla hasta sus conclusiones últimas. Estas son preguntas legítimas que cualquier persona honesta debe enfrentar cuando comienza a cuestionar seriamente las bases de su tradición religiosa. Y Spinoza no las habría minimizado. Habría reconocido que el camino hacia la libertad intelectual puede ser difícil, que puede requerir sacrificios significativos, que puede implicar períodos de confusión y desorientación. Pero también habría insistido en que el costo de no tomar este camino es aún mayor, que vivir en autoengaño sistemático es una forma de muerte en vida, que pretender creer lo que internamente se sabe que es probablemente falso es una traición a lo más valioso en la naturaleza humana, la capacidad de pensar libremente y vivir auténticamente, que conformarse a expectativas externas, que contradicen la propia comprensión más profunda, es una forma de esclavitud que ninguna comodidad temporal puede justificar. Y más fundamentalmente, habría argumentado que la alternativa a la honestidad intelectual no es realmente la paz mental, sino una forma de guerra interna donde diferentes partes del self están constantemente en conflicto. Que las personas que intentan mantener creencias que intelectualmente saben que son problemáticas, inevitablemente desarrollan síntomas de esta división: ansiedad crónica, defensividad excesiva, necesidad compulsiva de evitar información que podría desafiar sus creencias, tendencia a atacar a personas que plantean preguntas incómodas. ¿No es esto exactamente lo que observamos en muchas comunidades religiosas contemporáneas? ¿No es evidente que muchas personas religiosas viven en un estado de ansiedad constante sobre la solidez de sus creencias, que reaccionan con hostilidad desproporcionada
a cuestionamientos que deberían poder manejar fácilmente si realmente estuvieran seguros de sus fundamentos. ¿No sugiere esta defensividad que a un nivel profundo muchos creyentes ya saben que sus creencias están en territorio problemático, pero han decidido suprimir este conocimiento en lugar de enfrentarlo directamente? Spinoza habría visto en esta defensividad no una prueba de fe fuerte, sino una evidencia de fe débil, porque la fe genuina, la confianza real en la verdad de las propias creencias, no teme la investigación. Al contrario, la acoge, sabiendo que el examen honesto solo puede fortalecer lo que es realmente verdadero y eliminar lo que es realmente falso. Solo las creencias que se saben vulnerables necesitan protección contra el escrutinio crítico. Y esta observación lo llevaba a una conclusión aún más radical, que gran parte de lo que se presenta como fe religiosa es realmente su opuesto. En lugar de ser confianza genuina en verdades espirituales, es miedo disfrazado de certeza. En lugar de ser apertura a lo divino, es resistencia a cualquier cosa que podría desafiar las construcciones humanas que se han identificado con lo divino. En lugar de ser humildad ante el misterio de la existencia, es arrogancia que pretende tener acceso privilegiado a verdades absolutas. Pero ¿cómo puede la humanidad distinguir entre fe auténtica y miedo disfrazado de fe? ¿Cómo pueden las personas desarrollar formas de espiritualidad que estén basadas en confianza real en lugar de terror apenas disimulado? ¿Cómo puede alguien cultivar una relación genuina con lo divino que no dependa de mantener ignorancias deliberadas o de suprimir preguntas naturales? La respuesta de Spinoza comenzaba con un acto de coraje intelectual, la disposición a examinar honestamente las propias creencias, sin predeterminar cuáles deben ser las conclusiones de ese examen. Esto significa estar dispuesto a descubrir que creencias que se han considerado centrales podrían resultar ser periféricas. Significa estar abierto a la posibilidad de que verdades que se han asumido podrían resultar ser falsedades. Significa aceptar que la identidad personal podría necesitar ser reconstruida sobre fundamentos más sólidos, pero también significa algo más positivo, la oportunidad de descubrir formas de espiritualidad que no requieren la supresión de la inteligencia crítica, la posibilidad de desarrollar una relación con lo divino que se fortalece en lugar de debilitarse cuando se examina cuidadosamente. La experiencia de vivir en armonía consigo mismo en lugar de en constante tensión interna. ¿Y qué formas tomaría esta espiritualidad liberada de las distorsiones institucionales? Según Spinoza, sería una espiritualidad basada en la experiencia directa en lugar de la autoridad externa. Una espiritualidad que encuentra lo divino en los procesos naturales que se pueden observar y estudiar, en lugar de en entidades sobrenaturales que se deben aceptar por fe. Una espiritualidad que cultiva la comprensión y la sabiduría como formas de adoración, en lugar de la obediencia y la sumisión. Sería una espiritualidad que ve cada momento de comprensión genuina como una revelación, cada acto de amor auténtico como una oración, cada contribución constructiva al bienestar de otros seres como una forma de servicio divino. Una espiritualidad que reconoce que la vida eterna no es una recompensa futura para comportamientos presentes, sino la experiencia presente de participar conscientemente en procesos que trascienden la duración de cualquier organismo individual. Esta transformación de la comprensión espiritual no ocurriría de la noche a la mañana, y Spinoza no esperaba que ocurriera. Sabía que estaba plantando semillas en terreno que había sido endurecido por siglos de condicionamiento institucional. Sabía que las ideas que él consideraba liberadoras serían percibidas como amenazantes por quienes se beneficiaban del status quo. Sabía que el camino desde la dependencia intelectual hasta la autonomía espiritual sería largo y difícil. Pero también sabía algo que sus perseguidores no comprendían, que la verdad tiene una fuerza propia que eventualmente supera todas las resistencias artificiales, que las ideas que corresponden genuinamente a la naturaleza humana más profunda no pueden ser suprimidas indefinidamente, sin importar cuán poderosas sean las instituciones que intentan suprimirlas. Que cada generación incluye individuos que prefieren la verdad incómoda a la falsedad consoladora, y que estos individuos eventualmente encuentran maneras de transmitir sus comprensiones a otros que están listos para recibirlas. ¿Y no es esto exactamente lo que ha ocurrido en los siglos desde la muerte de Spinoza? ¿No han confirmado las investigaciones históricas y textuales precisamente las intuiciones que lo llevaron a cuestionar la autenticidad de los textos sagrados? ¿No han revelado los estudios de historia religiosa exactamente los tipos de desarrollo doctrinal motivado políticamente que él había sospechado?
¿No han demostrado los análisis comparativos de tradiciones religiosas precisamente las similaridades que sugieren origen humano común en lugar de revelaciones divinas independientes? Y sin embargo, a pesar de estas confirmaciones, a pesar de que la evidencia académica ha vindicado repetidamente las intuiciones de Spinoza, la mayoría de las instituciones religiosas continúan operando como si esta evidencia no existiera. Continúan enseñando versiones de la historia que saben que son problemáticas. Continúan afirmando autoridades que saben que son cuestionables. Continúan promoviendo dependencias que saben que son innecesarias. ¿Por qué? ¿Es porque realmente creen que esta evidencia es irrelevante para la fe? ¿Es porque han desarrollado marcos teológicos tan sofisticados que pueden absorber cualquier descubrimiento empírico sin cambiar fundamentalmente? ¿O es porque comprenden, quizás más claramente que sus propios seguidores, que reconocer honestamente las implicaciones de esta evidencia requeriría transformaciones tan radicales en la estructura y función de las instituciones religiosas que equivaldrían a su disolución como formas de autoridad social? Spinoza habría sospechado esta última posibilidad. Habría argumentado que las instituciones religiosas han llegado a comprender muy bien que su poder depende no de la verdad de sus afirmaciones doctrinales, sino de la disposición de las personas a aceptar esas afirmaciones sin examinarlas críticamente. Que han aprendido que pueden mantener esa disposición no proporcionando evidencia convincente para sus afirmaciones, sino creando contextos psicológicos y sociales donde cuestionar esas afirmaciones se vuelve emocionalmente costoso. ¿Cómo crean estos contextos? Mediante la construcción de comunidades donde la pertenencia depende de la conformidad doctrinal. Mediante el desarrollo de identidades personales que están tan entretejidas con creencias religiosas específicas que cuestionar esas creencias se siente como amenazar la propia existencia. Mediante la promoción de miedos sobre las consecuencias de dudar que son tan intensos que la mayoría de las personas prefieren suprimir sus dudas en lugar de explorarlas honestamente. Mediante la creación de sistemas educativos que enseñan a las personas a valorar la fe sobre la razón, la obediencia sobre la autonomía, la tradición sobre la innovación. Mediante el control de instituciones sociales que pueden premiar la conformidad religiosa y castigar la independencia intelectual. Mediante la formación de alianzas con poderes políticos y económicos que también se benefician de mantener a las poblaciones en estados de dependencia psicológica. Pero ¿pueden estas estrategias de control ser efectivas indefinidamente en una era donde la información es cada vez más accesible y donde las personas tienen cada vez más oportunidades de comparar diferentes perspectivas? ¿Pueden las instituciones religiosas mantener el monopolio sobre las interpretaciones de sus propias tradiciones cuando esas tradiciones se vuelven materia de estudio académico público? ¿Pueden seguir afirmando autoridades que son cada vez más fáciles de verificar independientemente? Spinoza habría sido optimista sobre estas tendencias. Habría visto en la democratización del conocimiento una oportunidad histórica para la realización de la libertad intelectual que él consideraba esencial para el florecimiento humano. Habría celebrado la posibilidad de que individuos ordinarios pudieran acceder a los mismos materiales que anteriormente solo estaban disponibles para élites académicas y que pudieran formar sus propias conclusiones sobre cuestiones que anteriormente tenían que aceptar por autoridad. Pero también habría advertido que la mera disponibilidad de información no garantiza su uso sabio. Que las mismas tecnologías que pueden liberar la mente humana también pueden ser usadas para manipularla de maneras más sutiles. Que la abundancia de información puede crear confusión tanto como claridad si las personas no desarrollan las habilidades discriminatorias necesarias para navegar efectivamente en ambientes informativos complejos. ¿Cómo entonces pueden las personas desarrollar estas habilidades en contextos donde tantas fuerzas poderosas tienen interés en mantenerlas confundidas y dependientes? ¿Cómo puede alguien aprender a distinguir entre fuentes confiables y no confiables cuando instituciones que se presentan como altamente confiables resultan tener historiales de distorsión sistemática? ¿Cómo puede una persona desarrollar criterios independientes para evaluar afirmaciones extraordinarias cuando toda su educación le ha enseñado a aceptar ciertas categorías de afirmaciones extraordinarias sin cuestionamiento? La respuesta de Spinoza comenzaría con el desarrollo de lo que él llamaba ideas adecuadas, comprensiones que se sostienen por su propia coherencia interna y su correspondencia con la experiencia, no porque sean respaldadas por autoridades externas. Esto requiere aprender a distinguir entre lo que realmente se sabe por experiencia directa
y lo que simplemente se ha aceptado por testimonio de otros. Requiere desarrollar comodidad con la incertidumbre y resistencia a la tendencia de llenar lagunas en el conocimiento con especulaciones presentadas como certezas. Requiere practicar el arte de suspender el juicio sobre cuestiones donde la evidencia es insuficiente, en lugar de adoptar posiciones basadas en preferencias emocionales o presiones sociales. Requiere cultivar la humildad intelectual que reconoce que la comprensión humana es siempre limitada y provisional, pero que también reconoce que esta limitación no justifica la aceptación acrítica de afirmaciones que contradicen lo que se puede establecer mediante observación y razonamiento cuidadosos. Pero quizás más fundamentalmente, requiere desarrollar lo que Spinoza consideraba la virtud intelectual más importante, el amor por la verdad, que es más fuerte que cualquier apego a creencias particulares. Esto significa estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia justifica el cambio, incluso cuando ese cambio es psicológicamente incómodo. Significa valorar la precisión sobre la comodidad, la honestidad sobre la popularidad, la coherencia sobre la conveniencia. Pero ¿cómo puede alguien desarrollar este amor por la verdad en contextos donde la verdad es a menudo inconveniente para instituciones poderosas, donde la honestidad puede ser socialmente costosa, donde la precisión puede amenazar identidades personales que se han construido sobre bases imprecisas? ¿Cómo puede una persona mantener el compromiso con la investigación honesta cuando esa investigación lleva a conclusiones que contradicen las expectativas de familia, amigos y comunidad? Spinoza habría respondido que esta es precisamente la prueba que determina si alguien realmente valora la verdad o simplemente pretende valorarla. Que es fácil afirmar compromiso con la honestidad intelectual, cuando esa honestidad confirma lo que ya se creía. Que el verdadero test viene cuando la investigación honesta lleva a conclusiones que requieren cambios significativos en creencias, prácticas o relaciones. Y habría añadido que aunque este test puede ser doloroso a corto plazo, pasarlo es la única manera de acceder a los beneficios a largo plazo de vivir en armonía con la propia naturaleza más profunda. Que las personas que tienen el coraje de seguir la verdad a donde quiera que los lleve, eventualmente descubren una forma de paz mental que no está disponible para aquellos que viven en contradicción constante consigo mismos. Que la integridad intelectual, aunque costosa al principio, eventualmente produce una forma de libertad que hace que cualquier sacrificio temporal parezca insignificante en comparación. Pero ¿qué pasa con las personas que simplemente no tienen la fuerza psicológica para emprender este tipo de autoexamen radical? ¿Qué pasa con aquellos que genuinamente necesitan las certezas proporcionadas por las instituciones religiosas para mantener estabilidad emocional? ¿No sería cruel privar a estas personas de los sistemas de creencias que les proporcionan comodidad, incluso si esos sistemas de creencias están construidos sobre fundamentos cuestionables? Esta era una pregunta que Spinoza tomaba en serio. No era un iconoclasta que disfrutara destruyendo las creencias de otros por el placer de la destrucción. Era alguien que había pagado un precio personal alto por su compromiso con la verdad y que comprendía que no todos estaban preparados para pagar precios similares. Entendía que la transición de la dependencia intelectual a la autonomía espiritual podía ser especialmente difícil para personas que habían construido sus vidas enteras sobre fundamentos religiosos tradicionales. Pero también creía que la compasión genuina requiere honestidad, no el mantenimiento de ilusiones consoladoras. Que ayudar a las personas a desarrollar su capacidad para manejar la verdad es más amoroso a largo plazo que protegerlas de esa verdad indefinidamente. Que los sistemas de creencias que requieren ignorancia deliberada para mantenerse son inherentemente frágiles y eventualmente colapsarán de maneras que pueden ser más traumáticas que una transición gradual y voluntaria hacia perspectivas más sólidas. Que argumentaba que la alternativa a enfrentar estas cuestiones, honestamente, no es realmente la preservación de la paz mental, sino la perpetuación de formas de ansiedad que son inseparables de vivir en sistemas de creencias que a un nivel profundo se saben problemáticos. Que las personas que intentan mantener creencias que intelectualmente reconocen como cuestionables, inevitablemente desarrollan síntomas de esta división interna, necesidad compulsiva de evitar información desafiante, defensividad excesiva ante preguntas razonables, tendencia a atacar a quienes plantean cuestionamientos legítimos. ¿No es esto exactamente lo que observamos en muchas comunidades religiosas contemporáneas? ¿No es evidente que muchas personas religiosas viven en estados de ansiedad crónica sobre la solidez de sus creencias, que reaccionan con hostilidad desproporcionada a cuestionamientos que deberían poder manejar fácilmente
si realmente estuvieran seguros de sus fundamentos? ¿No sugiere esta reactividad que a un nivel profundo, muchos creyentes ya saben que sus creencias están en territorio problemático, pero han elegido suprimir este conocimiento en lugar de investigarlo constructivamente? Spinoza habría visto en esta ansiedad no una evidencia de fe fuerte, sino una indicación de que la fe genuina ha sido reemplazada por algo más parecido al miedo. Porque la confianza real en la verdad de las propias creencias produce serenidad, no defensividad. La certeza auténtica acoge el escrutinio, sabiendo que el examen honesto solo puede fortalecer lo que es realmente sólido. Solo las creencias que se saben vulnerables necesitan protección constante contra el cuestionamiento. Y esta observación lo llevaba a una de sus insights más radicales: que gran parte de lo que las instituciones religiosas promueven como virtudes espirituales son realmente vicios psicológicos disfrazados, que la fe, que se define como creer sin evidencia o contra la evidencia, no es una virtud, sino una forma de violencia autoinfligida. Que la humildad, que se define como no confiar en la propia capacidad de pensar y juzgar, no es humildad, sino una forma de autodesprecio. Que la obediencia, que se define como suprimir preguntas naturales, no es espiritualidad, sino una forma de automutilación intelectual. ¿Cómo entonces se vería la verdadera virtud espiritual según Spinoza? Sería la disposición a seguir la verdad a donde quiera que lleve, incluso cuando lleva a lugares incómodos. Sería la humildad genuina que reconoce las limitaciones del conocimiento humano sin usar esas limitaciones como excusa para aceptar afirmaciones extraordinarias sin evidencia extraordinaria. Sería la confianza en las propias capacidades naturales de observación y razonamiento, templada por la apertura a aprender de otros y a corregir errores cuando se descubren. Sería el coraje de vivir con incertidumbre en lugar de adoptar certezas falsas. Sería la honestidad de admitir cuando no se sabe algo en lugar de pretender conocimientos que no se poseen. Sería la integridad de alinear las acciones con las comprensiones genuinas en lugar de conformarse a expectativas externas que contradicen la propia experiencia. Pero ¿cómo pueden las personas desarrollar estas virtudes auténticas en contextos donde son desalentadas por instituciones poderosas que se benefician de mantener a las personas en estados de dependencia intelectual? ¿Cómo puede alguien cultivar la confianza en su propia capacidad de juicio cuando toda su educación le ha enseñado a desconfiar de esa capacidad? ¿Cómo puede una persona aprender a valorar la verdad sobre la comodidad cuando toda su socialización la ha recompensado por elegir la comodidad sobre la verdad? Spinoza habría respondido que este proceso debe comenzar con actos pequeños de honestidad intelectual en áreas donde las consecuencias no son demasiado amenazantes. Examinar afirmaciones específicas y concretas donde la evidencia es relativamente clara. Practicar el arte de cambiar de opinión cuando los hechos justifican el cambio. Desarrollar tolerancia para la incertidumbre en cuestiones donde la evidencia es insuficiente para conclusiones definitivas. Y gradualmente, a medida que la confianza en el propio juicio se desarrolla a través de la práctica exitosa en áreas menos controvertidas, aplicar las mismas habilidades a cuestiones más fundamentales. Preguntarse honestamente si las doctrinas centrales de la propia tradición religiosa se sostienen bajo escrutinio crítico. Investigar si las prácticas espirituales que uno ha heredado realmente producen los resultados que prometen producir. Examinar si las autoridades religiosas que uno ha respetado realmente merecen esa respetabilidad basada en su historial de honestidad y coherencia. Este proceso no sería fácil, y Spinoza nunca pretendió que lo fuera. Requeriría coraje, porque cuestionar creencias fundamentales puede ser psicológicamente desestabilizador. Requeriría paciencia, porque deshacer años de condicionamiento mental toma tiempo. Requeriría apoyo porque es difícil mantener perspectivas no convencionales en aislamiento. Requeriría humildad, porque podría revelar que uno ha estado equivocado sobre cuestiones que consideraba certezas. ¿Pero vale la pena el esfuerzo? Según Spinoza, absolutamente, porque lo que se gana al otro lado de este proceso de liberación intelectual es nada menos que la propia vida auténtica. La posibilidad de vivir de acuerdo con comprensiones que uno ha examinado personalmente y encontrado válidas. La oportunidad de relacionarse con lo divino directamente, sin intermediarios cuyas motivaciones pueden ser cuestionables. La libertad de explorar la realidad sin tener que filtrar los descubrimientos a través de doctrinas preestablecidas que pueden ser erróneas. Y más fundamentalmente, la experiencia de ser completamente honesto consigo mismo, de no tener que pretender creer cosas que internamente uno encuentra dudosas.
de no tener que suprimir preguntas que emergen naturalmente de una mente inquisitiva, de no tener que vivir en tensión constante entre lo que realmente se piensa y lo que se supone que se debe pensar. Esta honestidad consigo mismo era para Spinoza el fundamento de toda vida ética auténtica, porque solo cuando se es completamente honesto sobre lo que realmente se sabe y lo que realmente no se sabe, sobre lo que realmente se cree y lo que solo se pretende creer, sobre lo que realmente se valora y lo que solo se dice valorar, es posible tomar decisiones que estén genuinamente alineadas con la propia naturaleza más profunda. Y solo cuando se vive de acuerdo con la propia naturaleza más profunda, es posible experimentar lo que Spinoza llamaba beatitud, la alegría que surge naturalmente de actuar en armonía con las propias capacidades más elevadas, de comprender el propio lugar en el cosmos, de contribuir constructivamente al desarrollo de la realidad de la cual uno forma parte. Esta beatitud no dependía de creencias específicas sobre la vida después de la muerte, o sobre la existencia de entidades sobrenaturales, o sobre la validez de textos antiguos. No requería la mediación de instituciones religiosas, o el cumplimiento de rituales complicados, o la aceptación de doctrinas incomprensibles. Surgía naturalmente de vivir con integridad, pensar con claridad, amar genuinamente y crear constructivamente. ¿No es esto exactamente lo que las instituciones religiosas más temen? ¿No es precisamente la posibilidad de que las personas descubran que pueden ser completamente felices y completamente éticas sin necesitar los servicios que esas instituciones ofrecen? ¿No es exactamente la perspectiva de que la humanidad pueda desarrollar formas de espiritualidad que no requieran autoridades intermedias, doctrinas incuestionables o rituales obligatorios? Por eso la reacción contra Spinoza fue tan feroz y por eso sus ideas siguen siendo subversivas hoy. No porque amenacen la posibilidad de experiencia espiritual auténtica, sino porque amenazan el monopolio institucional sobre esa experiencia. No porque nieguen la realidad de lo divino, sino porque sugieren que lo divino es accesible directamente sin necesidad de intermediarios autorizados. No porque promuevan el materialismo o el nihilismo, sino porque ofrecen una alternativa al espiritualismo que es más materialista que el materialismo y más espiritual que el espiritualismo convencional. ¿Y cuál será el destino final de esta tensión entre la búsqueda individual de la verdad y los sistemas institucionales que se benefician de controlar el acceso a esa verdad? Spinoza habría argumentado que aunque el conflicto puede continuar durante mucho tiempo, la dirección del cambio histórico favorece eventualmente a la libertad sobre el control, a la honestidad sobre la manipulación, a la autonomía sobre la dependencia. ¿Por qué? Porque estas tendencias corresponden más profundamente a la naturaleza humana que sus opuestos. Porque las personas, cuando tienen opciones reales, eligen naturalmente la libertad sobre la esclavitud, la comprensión sobre la ignorancia, la autenticidad sobre la conformidad superficial, porque la verdad, aunque a veces incómoda, es más satisfactoria a largo plazo que las ilusiones consoladoras que eventualmente se derrumban bajo el peso de su propia insostenibilidad. Pero también habría añadido que este proceso histórico no es automático, requiere que individuos concretos tengan el coraje de pensar por sí mismos, incluso cuando eso significa desafiar las autoridades más respetadas de su sociedad. Requiere que personas específicas estén dispuestas a pagar los costos a corto plazo de la honestidad intelectual para acceder a los beneficios a largo plazo de la integridad personal. Requiere, en otras palabras, que haya personas dispuestas a seguir el ejemplo que Spinoza estableció, personas que valoren la verdad más que la seguridad social, que prefieran la libertad intelectual a la comodidad psicológica, que estén dispuestas a construir sus vidas sobre fundamentos que han examinado personalmente, en lugar de simplemente heredar construcciones que otros han elaborado para sus propios propósitos. ¿Estás dispuesto a ser una de esas personas? ¿Tienes el coraje de examinar honestamente las bases sobre las cuales has construido tu comprensión de las cuestiones más importantes de la vida? ¿Puedes tolerar la incertidumbre que viene con descubrir que preguntas que creías resueltas están realmente abiertas? ¿Puedes manejar la responsabilidad que viene con darte cuenta de que tu vida espiritual es realmente tu responsabilidad, no la responsabilidad de ninguna autoridad externa? Si la respuesta es sí, entonces estás preparado para emprender el viaje que Spinoza describió como el camino hacia la libertad genuina. Si la respuesta es no, entonces al menos eres honesto sobre tus limitaciones actuales, y esa honestidad es el primer paso hacia la superación de esas limitaciones, porque en el final, la pregunta no es si la verdad sobre estas cuestiones fundamentales eventualmente emergerá.
La pregunta es si estarás entre aquellos que participan activamente en su emergencia o entre aquellos que simplemente son arrastrados pasivamente por cambios que otros han iniciado. La elección, como siempre, es tuya. Pero la oportunidad de hacer esa elección conscientemente es un regalo que generaciones anteriores no tuvieron y que las generaciones futuras podrían no tener si esta generación no tiene el coraje de usar esta oportunidad sabiamente. ¿Qué harás con este regalo? ¿Cómo responderás a la invitación de Spinoza a pensar libremente, vivir auténticamente y relacionarte directamente con las fuentes más profundas de verdad y valor? Tendrás el coraje de descubrir por ti mismo lo que es realmente verdadero, sin importar cuán incómoda pueda resultar esa verdad. El futuro de la conciencia humana podría depender de cómo respondas a estas preguntas. Y esa respuesta comienza con el próximo pensamiento que pienses, la próxima decisión que tomes, la próxima acción que realices. El momento para comenzar este viaje hacia la libertad genuina no es mañana, o la próxima semana, o cuando las circunstancias sean más favorables. El momento es ahora. En las profundidades más oscuras de la condición humana, donde el miedo y la esperanza libran batallas eternas por el control del alma, se encuentra el núcleo de la revelación más devastadora de Spinoza, que la religión, tal como la ha desarrollado la civilización occidental, no es principalmente un sistema para conectar a la humanidad con lo divino, sino un mecanismo extraordinariamente sofisticado para mantener a las masas en estados perpetuos de dependencia psicológica. Esta no es una acusación que se pueda hacer a la ligera, ni una que Spinoza hizo por malicia o resentimiento. Es una conclusión a la que llegó después de años de análisis meticuloso, no solo de textos sagrados, sino de los patrones de comportamiento que esos textos han producido a lo largo de milenios de historia humana. ¿Acaso no es extraordinariamente revelador que las religiones que más enfatizan el amor como principio central hayan producido las guerras más brutales de la historia? ¿No resulta profundamente significativo que las tradiciones que más hablan de humildad hayan generado las estructuras de poder más arrogantes? ¿No es devastadoramente irónico que los sistemas de creencias que prometen liberación espiritual hayan creado las formas más refinadas de esclavitud mental que la humanidad haya conocido? Spinoza no veía estas contradicciones como accidentes históricos o como corrupciones lamentables de mensajes originalmente puros. Las veía como consecuencias inevitables de errores fundamentales en las premisas sobre las cuales se han construido las religiones institucionales. Y el error más fundamental, según él, era la separación artificial entre lo humano y lo divino, que hace posible que instituciones humanas se presenten como representantes exclusivos de la voluntad divina. Una vez que se establece esta separación artificial, todo lo demás sigue con lógica implacable. Si lo divino está separado de lo humano, entonces los seres humanos necesitan intermediarios para acceder a lo divino. Si necesitan intermediarios, entonces algunas personas deben ser designadas como intermediarios autorizados, mientras que otras son excluidas de ese rol. Si algunas personas tienen acceso privilegiado a lo divino, entonces tienen autoridad para definir lo que lo divino requiere de todos los demás. Si tienen esa autoridad, entonces la resistencia a sus definiciones se convierte automáticamente en resistencia a lo divino mismo. ¿Ves cómo este proceso, una vez iniciado, se vuelve autorreforzante? ¿Cómo cada paso hace el siguiente paso no solo posible, sino necesario? Cómo lo que comienza como un error filosófico aparentemente inocente termina produciendo sistemas de control que son virtualmente imposibles de desafiar desde dentro, porque cualquier cuestionamiento del sistema puede ser redefinido como cuestionamiento de lo divino. Cualquier duda sobre las autoridades puede ser presentada como duda sobre Dios mismo. Cualquier resistencia a las demandas institucionales puede ser caracterizada como rebelión contra el orden cósmico. El sistema se vuelve inmune a la crítica precisamente porque ha logrado identificarse completamente con aquello que, por definición, no puede ser criticado. Pero ¿qué pasaría si la premisa fundamental fuera falsa? ¿Qué pasaría si no hubiera realmente separación entre lo humano y lo divino? ¿Qué pasaría si cada ser humano ya participara directamente en lo divino por el simple hecho de existir conscientemente? ¿Qué pasaría si lo que las religiones prometen entregar en el futuro ya estuviera disponible en el presente para cualquiera que supiera cómo reconocerlo? Esta era la visión revolucionaria de Spinoza, que lo que él llamaba Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no es una entidad separada que gobierna el universo desde fuera, sino la sustancia misma de la cual todas las cosas, incluyendo todos los seres humanos, son manifestaciones temporales. Que la salvación
no es algo que se gana siguiendo reglas establecidas por autoridades externas, sino algo que se realiza naturalmente cuando se vive de acuerdo con la propia naturaleza más profunda, que es inseparable de la naturaleza universal. Puedes imaginar las implicaciones devastadoras de esta visión para cualquier institución que haya construido su poder sobre la premisa de ser necesaria para la salvación. Puedes visualizar el terror que debe haber sentido el establishment religioso cuando se dieron cuenta de que Spinoza no estaba simplemente proponiendo reformas a sus doctrinas, sino cuestionando la legitimidad misma de su existencia como intermediarios obligatorios entre lo humano y lo divino. Porque si Spinoza tenía razón, entonces cada persona ya tenía acceso directo a lo que las religiones prometían proporcionar a través de sistemas complicados de creencias, rituales y obediencia institucional. Si tenía razón, entonces la vida eterna no era una recompensa futura para comportamientos presentes, sino una posibilidad presente que se realizaba a través de formas específicas de comprensión y acción que cualquier persona podía desarrollar independientemente. Si tenía razón, entonces lo que las iglesias presentaban como misterios incomprensibles que requerían interpretación autorizada eran realmente procesos naturales que cualquier mente sincera podía estudiar y comprender. Si tenía razón, entonces las doctrinas que se presentaban como revelaciones divinas inmutables eran realmente construcciones humanas históricas que podían y debían ser examinadas críticamente. Pero ¿cómo podían las instituciones religiosas, que habían invertido siglos construyendo catedrales de poder sobre fundamentos completamente diferentes, admitir la posibilidad de que Spinoza tuviera razón? ¿Cómo podían reconocer que sus afirmaciones de autoridad exclusiva podrían estar basadas en errores fundamentales sobre la naturaleza de la realidad? ¿Cómo podían aceptar que los sistemas complicados que habían desarrollado para controlar el acceso a lo divino podrían ser no solo innecesarios, sino contraproducentes? La respuesta, por supuesto, es que no podían. Y por eso reaccionaron con la ferocidad característica de instituciones que perciben amenazas existenciales. No podían refutar las ideas de Spinoza mediante argumentos racionales, porque sus propias posiciones no se basaban en argumentos racionales, sino en afirmaciones de autoridad que Spinoza había demostrado que eran cuestionables. No podían producir evidencia convincente para sus doctrinas, porque la evidencia disponible contradecía repetidamente esas doctrinas. Lo único que podían hacer era lo que hicieron: intentar destruir la reputación de Spinoza, suprimir sus escritos, intimidar a cualquiera que mostrara interés en sus ideas y crear atmósferas de terror psicológico donde incluso considerar sus argumentos se sentía como un acto de traición cósmica. Pero ¿pueden las ideas verdaderas ser suprimidas indefinidamente mediante intimidación y censura? ¿Puede la verdad ser derrotada permanentemente por instituciones que tienen más poder político, pero menos correspondencia con la realidad? ¿No tienen las ideas que corresponden genuinamente a la naturaleza humana una fuerza que eventualmente supera las resistencias artificiales, sin importar cuán poderosas puedan parecer esas resistencias? Spinoza habría argumentado que sí, que la verdad tiene una cualidad que él llamaba fuerza nativa, la capacidad de propagarse y sostenerse a sí misma sin requerir apoyo externo, que las ideas falsas necesitan constantemente protección institucional para mantenerse, mientras que las ideas verdaderas se fortalecen cada vez que son examinadas honestamente, que los sistemas basados en el miedo y la intimidación son inherentemente inestables, mientras que los sistemas basados en la comprensión y el consentimiento voluntario son inherentemente duraderos. ¿Y no es esto exactamente lo que ha ocurrido en los siglos desde la muerte de Spinoza? ¿No han las investigaciones históricas y científicas confirmado repetidamente sus intuiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad? ¿No ha la evidencia arqueológica y textual vindicado sus sospechas sobre la composición y desarrollo de los textos sagrados? ¿No han los estudios comparativos de religiones revelado exactamente los tipos de patrones que él había anticipado? Y sin embargo, a pesar de estas confirmaciones, a pesar de que cada nueva generación de investigadores descubre más evidencia que apoya las conclusiones de Spinoza, las instituciones religiosas continúan operando como si esta evidencia no existiera. Continúan enseñando versiones de la historia que saben que son problemáticas. Continúan afirmando autoridades que saben que son cuestionables. Continúan promoviendo dependencias que saben que son innecesarias. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden instituciones mantener credibilidad cuando los hechos contradicen sistemáticamente sus afirmaciones fundamentales?
¿Cómo pueden autoridades seguir siendo autoritativas cuando se hace evidente que han estado equivocadas sobre cuestiones básicas? De hecho, la respuesta que Spinoza habría dado es que estas instituciones han aprendido a operar en un nivel más profundo que el de las afirmaciones factual es específicas. Han aprendido a crear dependencias psicológicas que son más fuertes que cualquier evidencia contraria. Han desarrollado técnicas para hacer que las personas se sientan emocionalmente comprometidas con creencias independientemente de si esas creencias corresponden o no a la realidad. ¿Cómo logran esto? Mediante la construcción de identidades personales, que están tan entretejidas con doctrinas religiosas específicas que cuestionar esas doctrinas se siente como amenazar la propia existencia. Mediante la creación de comunidades donde la pertenencia depende de la conformidad doctrinal, de manera que dudar se convierte en una forma de autoexilio social. Mediante la promoción de miedos sobre las consecuencias de la incredulidad, que son tan intensos que la mayoría de las personas prefieren suprimir sus dudas en lugar de explorarlas honestamente. Mediante el desarrollo de sistemas educativos que enseñan a las personas a valorar la fe sobre la evidencia, la tradición sobre la innovación, la obediencia sobre la autonomía. Mediante el control de rituales que crean experiencias emocionales intensas que se asocian con doctrinas específicas, de manera que cuestionar las doctrinas se siente como traicionar las experiencias. Mediante la formación de alianzas con poderes políticos y económicos que pueden recompensar la conformidad religiosa y castigar la independencia intelectual. Pero ¿pueden estas técnicas de control psicológico ser efectivas indefinidamente en una era donde la información es cada vez más accesible y donde las personas tienen cada vez más oportunidades de comparar diferentes perspectivas? ¿Pueden las instituciones religiosas mantener el monopolio sobre las interpretaciones de sus propias tradiciones cuando esas tradiciones se vuelven materia de estudio académico público? Spinoza habría sido optimista sobre las posibilidades de liberación que crean las tecnologías modernas de comunicación. Habría visto en la democratización del conocimiento una oportunidad histórica sin precedentes para la realización de la libertad intelectual que él consideraba esencial para el florecimiento humano. Habría celebrado la capacidad de individuos ordinarios para acceder a manuscritos antiguos, comparar versiones textuales, examinar evidencia arqueológica y formar sus propias conclusiones sobre cuestiones que anteriormente tenían que aceptar por autoridad. Pero también habría advertido que las mismas tecnologías que pueden liberar la mente humana también pueden ser usadas para manipularla de maneras más sofisticadas, que la abundancia de información puede crear confusión tanto como claridad si las personas no desarrollan las habilidades críticas necesarias para navegar efectivamente en ambientes informativos complejos. Que las instituciones poderosas pueden adaptarse a nuevas tecnologías y encontrar maneras de usar esas tecnologías para refinar sus técnicas de control en lugar de perder su capacidad de control. ¿Cómo entonces pueden las personas desarrollar inmunidad contra estas formas sofisticadas de manipulación? ¿Cómo puede alguien aprender a distinguir entre información genuina y propaganda elaborada cuando ambas pueden ser presentadas con la misma apariencia de autoridad académica? ¿Cómo puede una persona desarrollar criterios independientes para evaluar afirmaciones extraordinarias cuando instituciones que se presentan como altamente respetables tienen historiales de hacer afirmaciones extraordinarias que resultan ser falsas? La respuesta de Spinoza comenzaría con el desarrollo de lo que él consideraba la virtud intelectual más fundamental, la disposición a seguir la evidencia a donde quiera que lleve, incluso cuando lleva a conclusiones que contradicen creencias profundamente arraigadas. Esto requiere desarrollar lo que él llamaba fortaleza mental, la capacidad de tolerar incertidumbre sin llenar prematuramente las lagunas en el conocimiento con especulaciones presentadas como certezas. Requiere aprender a distinguir entre lo que realmente se sabe por experiencia directa y lo que simplemente se ha aceptado por testimonio de otros. Requiere desarrollar sensibilidad a los conflictos de interés que pueden motivar a las fuentes de información a distorsionar o suprimir hechos inconvenientes. Requiere cultivar humildad intelectual que reconoce las limitaciones del conocimiento humano sin usar esas limitaciones como excusa para aceptar afirmaciones extraordinarias sin evidencia extraordinaria. Pero quizás más fundamentalmente, requiere desarrollar lo que Spinoza consideraba la base de toda sabiduría auténtica: amor por la verdad, que es más fuerte que cualquier apego a creencias particulares. Esto significa estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia justifica el cambio, incluso cuando ese cambio es psicológicamente incómodo.
Significa valorar la precisión sobre la comodidad, la honestidad sobre la popularidad, la coherencia sobre la conveniencia. Pero ¿cómo puede alguien desarrollar este amor por la verdad en contextos donde la verdad es a menudo inconveniente para instituciones poderosas, donde la honestidad puede ser socialmente costosa, donde la precisión puede amenazar identidades personales que se han construido sobre bases imprecisas? Spinoza habría respondido que esta es precisamente la prueba que separa a aquellos que realmente valoran la verdad de aquellos que simplemente pretenden valorarla, que es fácil afirmar compromiso con la honestidad intelectual cuando esa honestidad confirma lo que ya se creía. Que el verdadero test viene cuando la investigación honesta lleva a conclusiones que requieren cambios significativos en creencias, prácticas o relaciones. Y habría añadido que aunque este test puede ser doloroso a corto plazo, pasarlo es la única manera de acceder a los beneficios a largo plazo, de vivir en armonía con la realidad, en lugar de en conflicto constante con ella. Que las personas que tienen el coraje de enfrentar verdades incómodas, eventualmente descubren una forma de paz mental que no está disponible para aquellos que viven en negación sistemática. Que la integridad intelectual, aunque costosa al principio, eventualmente produce una forma de libertad que hace que cualquier sacrificio temporal parezca insignificante en comparación. Pero ¿qué forma tomaría esta libertad según la visión de Spinoza? No sería simplemente la libertad negativa de estar libre de autoridades externas, aunque eso sería parte de ella. Sería más fundamentalmente la libertad positiva de vivir de acuerdo con la propia naturaleza más profunda, de actuar desde comprensión genuina, en lugar de desde miedo o conformidad, de contribuir constructivamente al desarrollo de la realidad de la cual uno forma parte. Sería la libertad de explorar la realidad sin tener que filtrar los descubrimientos a través de doctrinas preestablecidas que pueden ser erróneas. Sería la libertad de relacionarse con otros seres humanos como compañeros en la exploración del misterio de la existencia, en lugar de como competidores por la salvación en un juego de suma cero diseñado por autoridades externas. Sería la libertad de encontrar significado y propósito en la vida sin necesidad de justificaciones sobrenaturales que pueden o no ser verdaderas. Más fundamentalmente, sería la libertad de experimentar lo que Spinoza llamaba amor intelectual de Dios. La alegría que surge naturalmente de comprender la propia lugar en el cosmos, de reconocer la belleza y elegancia de los procesos naturales de los cuales uno forma parte, de contribuir conscientemente al desarrollo creativo de la realidad. Esta experiencia no dependía de creencias específicas sobre entidades sobrenaturales o sobre vida después de la muerte. No requería la mediación de instituciones religiosas o el cumplimiento de rituales complicados. Surgía naturalmente de vivir con integridad intelectual, de pensar con claridad, de amar genuinamente, de crear constructivamente. ¿Y no es esto exactamente lo que las instituciones religiosas más temen? ¿No es precisamente la posibilidad de que las personas descubran que pueden tener experiencias espirituales profundas y transformadoras sin necesitar los servicios que esas instituciones ofrecen? ¿No es exactamente la perspectiva de que la humanidad pueda desarrollar formas de espiritualidad que sean más satisfactorias que las formas tradicionales precisamente porque no requieren la suspensión de la inteligencia crítica? Por eso la batalla entre la visión de Spinoza y las instituciones religiosas establecidas no es simplemente un debate académico sobre interpretaciones textuales o desarrollos doctrinales. Es una lucha por el futuro mismo de la conciencia humana. Es una confrontación entre dos visiones, fundamentalmente incompatibles, de lo que significa ser humano y de cómo los seres humanos deberían relacionarse con las fuentes últimas de significado y valor. Una visión dice que los seres humanos son criaturas caídas que necesitan salvación externa, que la razón humana es inadecuada para comprender las verdades más importantes, que la felicidad genuina requiere la supresión de la curiosidad natural y la aceptación de misterios incomprensibles. La otra visión dice que los seres humanos ya participan directamente en lo divino, que la razón humana es una manifestación de la inteligencia cósmica, que la felicidad genuina surge de comprender y vivir de acuerdo con la propia naturaleza más profunda. ¿Cuál de estas visiones corresponde más profundamente a tu experiencia directa de lo que significa ser humano? ¿Cuál produce resultados más constructivos cuando se implementa consistentemente? ¿Cuál fomenta el desarrollo de las capacidades humanas más elevadas? ¿Y cuál las inhibe? Estas
No son preguntas que se puedan responder mediante autoridad externa o mediante referencia a textos antiguos cuya autenticidad es cuestionable. Son preguntas que cada persona debe investigar por sí misma usando sus propias capacidades de observación, experimentación y reflexión. Son preguntas cuyas respuestas determinarán no solo cómo esa persona vive su propia vida, sino también qué tipo de mundo esa persona ayuda a crear para las generaciones futuras. Porque en el final, la visión de Spinoza solo se realizará si suficientes individuos tienen el coraje de investigar estas cuestiones honestamente y de vivir de acuerdo con las conclusiones a las que esa investigación los lleve. No se realizará automáticamente como resultado de algún proceso histórico impersonal. Se realizará solo si personas concretas, personas como tú, deciden que prefieren la aventura de descubrir la verdad por sí mismas a la comodidad de aceptar verdades prefabricadas que otros han elaborado para sus propios propósitos. ¿Estás dispuesto a ser parte de esa realización? ¿Tienes el coraje de investigar por ti mismo las cuestiones más fundamentales de la existencia humana? ¿Puedes tolerar la responsabilidad que viene con descubrir que tu vida espiritual es realmente tu responsabilidad, no la responsabilidad de ninguna autoridad externa? Si la respuesta es sí, entonces estás preparado para emprender el viaje que Spinoza describió como el camino hacia la libertad genuina. Si la respuesta es no, entonces al menos eres honesto sobre tus limitaciones actuales, y esa honestidad podría ser el primer paso hacia la superación de esas limitaciones. Porque la alternativa a emprender este viaje no es realmente la preservación de la comodidad psicológica, es la perpetuación de formas de sufrimiento que son inseparables de vivir en contradicción constante consigo mismo, de suprimir la curiosidad natural, de conformarse a expectativas externas que contradicen la propia experiencia más profunda. El momento para comenzar este viaje no es cuando las circunstancias sean más favorables, o cuando tengas más apoyo social, o cuando las autoridades te den permiso para pensar libremente. El momento es ahora, con el próximo pensamiento que pienses, con la próxima decisión que tomes, con la próxima acción que realices. El futuro de la conciencia humana comienza con tu disposición a pensar por ti mismo. ¿Qué eliges?